Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Mientras muchos chilenos pierden su trabajo, mientras muchos chilenos se sienten traicionados por haber votado por Sebastián Piñera, que muchos otros chilenos se sientan traicionados por haber votado por Alejandro Guillier y después en el Senado hace todo lo contrario de lo que prometió, vemos claramente una crisis política, pero no de los políticos, una crisis política de identidad sobre los votantes. Los votantes tienen una crisis de identidad porque la élite política no los representa, ni siquiera los partidos los representan. Es porque la casta política se ha convertido en una élite que no es capaz de entender lo que le sucede a la ciudadanía, lo que le sucede al pueblo, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades, qué es lo que demandan, qué es lo que necesitan. Y vemos una casta política más preocupada del tema migratorio y cómo va a recibir a todos los migrantes, que cómo se le va a dar una mejor salud y mejores opciones al ciudadano chileno, al pueblo de Chile, que es el que votó a estos representantes. Y ese es un paradigma bastante complicado de hacer entender a la gente, de por qué votan por gente que no los representa, de por qué votan por un presidente que a los 2 meses de gobierno ya lo están rechazando, por qué votan por políticos o diputados, senadores, que después están exigiéndoles que no hagan cosas que ellos no están de acuerdo. Eso es un vicio de la política chilena o del sistema político chileno. Un vicio que tiene gran parte de los sistemas políticos liberales, corporativos, que tiene el mundo. No son democracias representativas realmente, simplemente son sistemas partidarios, sobre todo el nuevo sistema electoral chileno, que prácticamente los independientes lo ha anulado y una votación de un partido político, de un representante, de un candidato de un partido político que tenga una votación más o menos buena, arrastra a uno que tenga una votación paupérrima. Eso es. Los partidos políticos tienen mucho más poder que antes y se han convertido en una empresa que administra la política. Más allá de poder dar ideas o ideología para que Chile eh, avance, se han convertido en empresas que administran el poder, empresas que administran cargos, empresas que administran a dedo eh, cargos en el gobierno o en los mismos partidos políticos. Una vez que llegan al poder, los partidos políticos empiezan a usar sus militantes más antiguos en diferentes esferas del gobierno. Eso es lo que es la democracia actual. Y esta crisis no es bastante larga. Después del gobierno de Lagos empezó una crisis política de falta de representatividad, y el ciudadano siente que no es representado por los gobernantes, y es por eso, es por el sistema que existe en Chile, político partidista. A mí, en algo como algo personal, nunca me ha representado un político en Chile, ni ninguna visión política en Chile. Siempre he intentado votar por la persona que muestre o que presente algo más de unidad que de estar dividiendo. Por eso es que yo nunca voy a votar por un partido comunista o un partido que llama a la lucha de clases, como tampoco votaría por un partido que,
quiera retomar banderas del gobierno militar. No me representan ninguna de esas dos visiones. Una por mi edad y segundo porque cuando uno habla de Pinochet y habla de Allende, lo único que termina consiguiendo en un debate, en una mesa, en una junta con amigos, es una división. Y a mí no me representan esas dos visiones. Sí, en- entiendo y he estudiado la historia de Chile para tener una propia visión independiente de lo que pasó, pero eso no me hace ni partidario de ninguno de los dos bloques. Y la crisis actual es parte porque la herencia de Allende y la herencia de Pinochet está muy marcada en los extremos. Gente que odia inmediatamente si no estás de acuerdo con el Partido Comunista o el Frente Amplio o criticas, inmediatamente pasas a ser un pinochetista. Y también están los que critican alguna idea o algún proyecto de ley que venga de la izquierda, que puede ser o no puede ser interesante, pero es criticado inmediatamente porque viene de la izquierda. Esa polarización no va a aportar y no va a traer nada bueno. No lo trajo antes, en el pasado, ni lo va a traer ahora en el presente, ni tampoco en el futuro. Por eso es que la visión tercera posición es la única que puede sacar de este enclave, de este mugrerío político. ¿Cómo vivimos este mugrerío político? Es porque en la historia reciente democrática, después del gobierno de Pinochet, las peleas políticas más importantes han sido acusaciones constitucionales, peleas políticas payasísticas que no terminan importándole a la sociedad, al ciudadano. Estas acusaciones constitucionales vienen con una base ideológica, con una acusación, son acusaciones políticas que no van realmente en lo que le preocupa al ciudadano. Se prepara una acusación en este momento constitucional contra la ministra Cubillo y lo más probable es que es lo que las declaraciones de la vocera de gobierno Cecilia Pérez eh, también quizás tengan alguna acusación constitucional, porque los diputados, senadores se ofenden con cualquier cosa, no se les puede decir nada. Acusan varios diputados y representantes del Partido Socialista y de oposición de que se está faltando a la democracia, que los quieren amedrentar, que en Chile existe el fuero parlamentario. Así que si quieren decir lo que quieran como contrarrespuesta, el fuero parlamentario eh, les permite tener una libertad de expresión bastante extensa. Así que son peleas políticas payasísticas que no le importan a la ciudadanía. Y está la gente que apoya a estos políticos, acusándose en las redes sociales unos con otros, que tú apoyas a este, que tú eres fascista, que Pinochet, que Allende, que el comunista, que aquí, que allá, que acá. Se termina no resolviendo ningún problema que realmente en este momento sí importa al chileno, al pueblo. Al pueblo el pueblo realmente lo que está preocupado es que no hay trabajo, el trabajo se ha estancado los sueldos, la inmigración está siendo ordenada pero descontrolada. Estamos viendo reportajes solapados donde están ingresando personajes que están cometiendo delitos y tienen papeles. Esta inmigración no ha sido de forma natural, ha sido de una forma pactada. En este momento el tema de la inmigración es el tema que le importa a los chilenos, porque le está afectando. Pero a los chilenos humildes, al chileno pobre, el que le afecta la inmigración.
A estas élites políticas no les afecta. Entonces no es tema para ellos. Ellos siguen creyendo de que están haciéndole un bien a la sociedad. Y esto pasa porque hay una desconexión entre la élite política y el pueblo de Chile, debido al sistema político partidista liberal que existe. Hay una desconexión absoluta sobre lo que le pasa a la gente y lo que piensan los políticos. Esto va a ser realmente demostrada la desconexión es en la próxima elección parlamentaria. El Frente Amplio y los partidos de izquierda van a perder mucha representatividad, y los partidos como Renovación Nacional y la UDI también van a ser captados por nuevos partidos políticos que sí están atendiendo inquietudes, no solamente con el tema de la inmigración, sino con materia económicas, con propuestas reales, no con el mismo payaseo político. Aquí de a poco se va a ir mostrando y van a ir apareciendo personajes que sí le quieren aportar quizá una idea equivocada, quizá una idea que en lo personal no comparto, pero sí están ofreciendo una alternativa para los ciudadanos. Llámale de lo que sea, ya sea nacionalista o más de izquierda o más de derecha, etcétera, un aspecto de centro, pero esas fuerzas políticas van a ir ganando fuerza cuando se empieza a hablar de nuevo de las mayorías, cuando se empieza a hablar de nuevo de la inmigración con una cuestión de altura de mira. O sea, que dejen de hablar de xenofobia, que se hable de números. Los políticos, como están todos de acuerdo con este tema, pues ya en los capítulos anteriores yo ya doy explico por qué esta inmigración llegó a Chile de esta forma. Cuando los políticos empiezan a hablar de los temas, o estos nuevos partidos políticos empiezan a hablar de estos temas que realmente le importan a los chilenos, van a ir perdiendo representación. Y lo que se viene en Chile es una gran cantidad de partidos políticos. De aquí a 10 años no va a haber ningún partido político con poder, o sea que no va a tener ningún partido político más del 10%. Va a ser para poder hacer gobierno aquí se van a tener que hacer unas alianzas gigantescas. Eso es lo que va a pasar en Chile. Unas alianzas gigantescas. Y a pesar de que pareciese que fuera algo negativo, para mí siento que mientras más amplio, menos poder tenga un partido. En este sentido, puede ser positivo, pero si la corporación política sigue teniendo ese poder y no se da camino a personas independientes que no vengan de ningún partido político o que hayan pertenecido a un partido político y que piensen y que quieran presentarse con independientes sin un amarre a pensamientos políticos, es bastante difícil que esta pseudo-democracia avance. Así que eso es lo que va a terminar pasando. Los partidos políticos tradicionales, los que han mantenido el poder durante 20, 25 años, van a perder mucha representatividad en las próximas elecciones. Los nuevos partidos políticos les van a quitar bastantes diputados. Porque no, en este momento no están representando a la mayoría, están representando peleas de minoría, sean válidas o no sean válidas, pero la gente que va a votar, la gente que realmente eligió a estos diputados, en su gran mayoría son personas que exigen otras cosas. Están exigiendo reformas o quieren una mejor calidad de vida. No están pidiendo reforma en lo sexual o reforma, eh, no quieren o no les interesa la opción homoparental, etcétera. Esas cosas son relativas a una minoría. Y ese es el problema que tiene el político chileno, que esas peleas las han convertido ellos en peleas de élite, no las personas que son homosexuales o sean lesbianas, etcétera. El problema es que los políticos captaron esa lucha y la convirtieron en una lucha de élite. ¿Qué termina pasando con el trabajador, con la persona más humilde?
la que no pudo obtener una educación o tener una educación mejor y que ve que antiguamente ganaba 400.000 pesos o 350.000 pesos en un trabajo y ahora está viendo que ha sido reemplazado por alguien que trabaja por 300, por 280 o por 300. Y cuando va a buscar el mismo trabajo, ese sueldo ya no es de 350, es de 280. Esa es la realidad. Esa es la realidad que ve el chileno más humilde. El chileno más humilde es la gran mayoría votante. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Como los políticos siguen con acusaciones constitucionales, criticando al gobierno y todos tirándose la pelota para allá y para acá, y en este circo, el chileno va a encontrar a alguien diferente que los represente, porque así funciona esto. Y de a poco van a ir cayendo los bloqueos mediáticos, porque la gente se va a empezar a manifestar de otra forma. Se va a empezar a manifestar realmente con las cosas que le afectan. El político el chileno todavía no entiende que el pueblo de Chile es un pueblo bastante, es muy trabajador, le gusta compartir con su familia, le gusta tener su privacidad, etcétera. Pero llega un momento que empieza a salir a la calle, empieza a reclamar. Y eso es lo que está empezando a pasar. La gente está muy descontenta con el actual gobierno, pero no es solamente contra el gobierno, es contra toda la casta política. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, ver cómo un proyecto de ley, el del 40 horas de Camila Vallejo, tiene un efecto mediático en este momento? Es porque toda la izquierda estuvo preocupada durante 10 años aproximado en solamente hablar de temas de minoría o temas del aborto, temas que no eran de una mayoría. Entonces, al estar siempre hablando de lo mismo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el PPD, el Partido Socialista, sobre estos temas, y no hablar del trabajador, etcétera, 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 eh, al, al hacerse mediático el tema de las 40 horas o tener un poco de atención de la prensa, eh, y esto tomado también por una mala y pésima manejo que ha tenido el gobierno, porque este gobierno es nefasto para manejarse mediáticamente, ha tenido aceptación por la gente, el trabajador más humilde, que es lo único que le importa son medidas reales. O sea, ¿qué es más importante? Hablar del aborto, hablar de adopción homoparental, hablar de ideología de género o de que tu jornada laboral pase de 45 a 40 horas. Obviamente que las 40 horas son le importan a una mayoría, le afecta su vida a la mayoría. Ese es el tema de fondo. Que ese proyecto de ley tenga o no tenga razón, tenga o no tenga base, solamente a que el chileno entienda, o sea, entienda que es realmente algo que le va a afectar a todo el pueblo, o a toda la gente, entiende que es un tema importante y por eso le da atención. Pero hay que tener bastante preocupación o verlo con bastante o verlo con bastante ojo lo que está pasando. Porque el proyecto de 40 horas tiene una base o tiene gente que lo respalda. Pero el proyecto de 40 horas puede ser peligroso para el tema de la entrada del populismo. Se está viendo como medios de prensa internacionales están cubriendo esto, porque lo están cubriendo por el tema del mal manejo del gobierno. O sea, el gobierno es culpable de lo que le pasa. No es ni el Partido Comunista, ni Camila Vallejo, porque Camila Vallejo, más allá de hablar de corrido, no tiene grandes fundamentos políticos como para plantear sus temas. Sí, así es simple.
No voy a comparar a Camila Vallejo porque yo nunca la he visto, o no es, no se sa- no, 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 no la voy a comparar en el tema del actuar de Cristina Fernández de Kirchner, pero es lo más parecido. Cristina Fernández de Kirchner habla y habla y habla y habla, pero en su base ideológica no te está diciendo nada. ¿Por qué está hablando por dentro del resentimiento? Está hablando dentro de un resentimiento ideológico, pero que no es propia de su realidad. No sé, creo que es bastante interesante hablar cómo la ideología carcome la realidad o falsea la realidad de la persona que está hablando. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner no puede estar hablando de una élite o que esté hablando de que los poderosos, etcétera, cuando ella es una poderosa, cuando ella es parte de una élite. Lo mismo pasa con Camila Vallejo. Ya es parte de una élite hace bastante años. ¿Cuánto lleva de diputada? ¿Unos 7, 8 años? Y ya es parte de una élite. Entonces eso se está hablando de los poderosos y de los ricos, etcétera, cuando se gana 9 millones de pesos es bastante incongruente. Ahí es donde se cae el relato. Se cae por completo el relato. Y la base para justificar el proyecto también es mala. O sea, es simplemente bajar la hora y listo. No tiene una base ni siquiera con gran peso. O sea, sí, es que la gente va a tener más tiempo, etcétera. Pero no hay, no hay una defensa real sobre por qué son mejores para 40 horas. Porque, ¿por qué? Porque el Partido Comunista está metido en este momento en unas luchas de minorías. Entonces, no toca mucho el tema de la familia porque es incongruente al mensaje antifamilia que tiene el Partido Comunista en este momento. Entonces, por ejemplo, si yo defendiera y diría, sí, el proyecto de 40 horas va a dar mucho más protección a la familia, va a hacer de que los padres estén más con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que los padres, las madres estén con sus hijos, los puedan ayudar en su crecimiento, etcétera. Mientras tanto, el Partido Comunista está apoyando el aborto, destrucción de familia, está apoyando la ideología de género, destrucción de familia. Entonces es incongruente el mensaje. ¿Dónde está el gobierno para poder rebatir estos temas? ¿Por qué? Porque apoyan lo mismo. Entonces es un bloqueo mismo que se hace el gobierno al apoyar eh, proyectos de ley o la ideología de género se bloquean en otros temas que sí afectan. Por eso es que el proyecto no tiene por eso es que ha entrado tan fácil en el aspecto mediático. Yo, por ejemplo, le dirías, claro que tú quieres 40 horas para que la gente esté más con su familia, porque dices que apoya a la familia, pero la quieres destruir por etcétera, 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 etcétera. Tú apoyaste esto, tú apoyaste esto, otro, y etcétera, etcétera. Por eso es que el gobierno no tiene cómo rebatirlo por el tema de la familia, porque ellos mismos apoyan las mismas ideas que está apoyando el Partido Comunista en el tema de la ideología de género, aborto, etcétera, 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 etcétera. El gobierno se ha atado de manos solo en muchas cosas. Por eso es tan fácil atacarlo. Pero las personas que piensan que atacando al gobierno, yo estoy hablando de las personas que están en el ámbito público o que quieren algún algún puesto político, algún cargo, etcétera, si quiere ser diputado, senador, atacando a un gobierno en el suelo no van a lograr mucho porque la popularidad del gobierno está en el suelo. Entonces atacar a alguien que está en el suelo no tiene mucho sentido, no solamente subirse al carro. Así que
El payaseo político chileno ha vuelto a su cauce. Siempre ha sido bastante payasístico, se preocupan de otras cosas, se preocupan de todo menos pero del pueblo. Y lo que se viene en los siguientes meses va a ser, de aquí a fin de año, un payaseo político, unas preocupaciones de cosas que no le interesan a la gente. Entonces ahí es donde tiene que el chileno tomar nota. Es decir, mira, yo cuando estaba cesante, ustedes están peleando por esto y yo no se los voy a perdonar políticamente. Eso es lo que tiene que hacer el chileno, no olvidar. El chileno olvida muy rápido. ¿Saben por qué por qué olvida rápido? Porque no tiene rencor. Si los únicos que tienen rencor en este país son los que, los, la ultra izquierda. La gente de los extremos es la que tiene rencor. Vive odiando al de al lado o al otro extremo. Ese es el problema. Y la mayoría de la gente no es de ningún sector político. Twitter no es un medio como para estar viendo quién apoya a quién más o quién tiene más apoyo. Porque los que más tuitean tienen un lado, en política, los que más tuitean tienen un pensamiento político y son activos. Pero la mayoría de la gente no tiene Twitter, no tiene redes, o tiene redes sociales, pero no habla de política en ellas. Entonces, es importante entender, en esta visión, yo tengo una visión de tercera posición. Siempre he dicho que la gente en este momento, esta crisis que tiene Chile, va a salir de la gente del pueblo, de la clase obrera, va a salir, se va a sacar a toda esta gente. No con revoluciones, no con armas, etcétera, sino van a aparecer ciudadanos. Yo no estoy hablando que sea con el martillo y la hoz y esas cosas, no, van a salir ciudadanos que no tienen historia política, van a salir ciudadanos que no tienen familiares políticos, a renovar esta política y se van a causar por el bien de la nación, por el bien de los ciudadanos. O sea, al final, eh, toda esta crisis ha sido llevada por la envidia, por que Piñera le tuvo envidia a Bachelet, yo quiero ser presidente 2 veces. Entonces, 16 años es lo mismo. 16 años apoyando a políticos que no... ¿Cuántos desencantados habían cuando estaba Bachelet? Es que ella no me representa, yo no voté por esto. ¿Y cuántos desencantados votaron por Piñera? Es que yo no voté por esto, etcétera. Eso. Deben hacerse la pregunta, ¿por qué voto por alguien que no me representa? Es que si yo voto por X persona, él no va a salir presidente. Pero sabes, no te vas a sentir culpable después de haber votado por alguien que no te representa. Hay que votar por la persona que más te representa. Y aunque esa persona no gane. Esa es la democracia, el único momento. O la democracia, o la única alternativa que existe en este momento. Es esa y hay que ocuparla. Darle un 10% a alguien que a lo mejor no va a salir presidente es bastante importante porque esa persona va a desarrollar a lo mejor un movimiento político o va a desarrollar un grupo de personas que en algún momento, en 4 años más, iba a cambiar el país. Y eso es lo que hay que hacer. Votar realmente por alguien que uno lo represente, no estar votando por la mayoría. Es que va. ¿Cuánta gente dijo, no, es que Bachelet va a ganar, entonces yo voy a votar por ella, porque ¿qué? Va a hacer perder mi voto votar por Evelyn Matei? Yo escuché a mucha gente hablar de eso, así. Así que el chileno tiene que entender que para cortar este circo político, el primer paso es votar por gente que sí te representa. A lo mejor no te representa 100% políticamente, o no te representa al 100% económicamente, pero que te representen en temas valóricos, en la representatividad, en los temas que realmente te importan, o que sí le van a afectar al chileno, en este caso la soberanía, la posición que tenga con el tema de los recursos naturales, la posición que tenga con el tema de la colusión de las transnacionales. Eso es lo relevante. Eso es lo relevante. Votar por convicción.
Es el primer paso. Y después con el tiempo se irá dando la forma de cambiar este sistema electoral tan amorfo que existe, de que existan ciudadanos, encontrar la forma. Yo tengo una forma de cómo llegar a que representantes o personas que no los conoce nadie llegan al Parlamento, pero esa cuestión hay que irla estudiando. Hay, en este momento yo como ciudadano podría ir a presentarle esto a algún diputado y como no me conoce nadie, no me va a inflar. Por eso es que es importante. Así que tuve una pequeña interrupción. Así que chilenos, vemos como este circo político vuelve a su cauce. Vamos a ver a los políticos hablando de cualquier cosa, menos de lo que le importa a la ciudadanía, al pueblo de Chile. Y el mejor castigo es no votar por los mismos que en este momento están en la Cámara. Ni tampoco en las gobernaciones que se vienen, ni en la alcaldía. Hay que votar por los lenguajes y por políticos que estén preocupados realmente por la ciudadanía y el pueblo de Chile. Esa es la primera lección que hay que sacar. Si no se saca esa lección, van a seguir votando. Van a seguir los mismos políticos más preocupados de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en China, de lo que realmente le importa al pueblo de Chile. Un abrazo y viva Chile.